La confianza es como un cristal, una vez roto nunca volverá a ser el mismo. Estos palabras, dichas en un árabe fluido y entrecortado, resonaron en la sala de reuniones del 35º. Camina, rompiendo el tenso silencio. Sheikh Omar Ayard empujó su silla hacia atrás. Con un movimiento repentino. A su alrededor, el acuerdo de $200 millones. Rebecca Lane se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Su traductor había desapareció sin previo aviso. Omar ya se dirigía hacia la puerta, decidido a abandonarlo todo. Cuando una voz frágil pero firme le respondió en impecable árabe clásico, pero... Señor, lo que está roto se puede convertir en arte si tenemos el coraje de reconstruirlo de otra manera. Todos se congelaron. En la entrada, una niña de 8 años vestida con un jersey morado. Desvanecido, sostuvo la mirada de Omar con una serenidad que no coincidía con su edad. Se detuvo a medio paso como si hubiera tropezado con algo invisible. Pero insuperable. Mientras tanto, a 30 cuadras en Queens, sonó el despertador de David Álvarez. A las 5 de la mañana. Ya llevaba una hora despierto con los ojos fijos en el techo de la habitación. Pequeño apartamento que compartía con su hija. El alquiler vencía en 3 días. Sofía, 8 años, dormía acurrucada en el sofá-cama, abrazada a un libro que le había prestado. Biblioteca sobre civilizaciones antiguas. David trabajó como conserje en el Meridian Tower, el mismo rascacielos de cristal donde Rebecca Lane luchaba cada día para demostrar que a sus 30 años merecía ser director general. 7 años antes, estaba en su segundo año de la Facultad de Pedagogía. Hasta María, su esposa, cayó enferma. Un cáncer agresivo. David abandonó todo para preocuparse. Ella, tomando turnos de noche para estar presente durante el quimioterapia. Cuando María falleció, Sofía tenía solo 4 años. Aceptó el trabajo de conserje porque ofrecía seguro médico y le permitía trabajar. Mientras su hija dormía. De cada salario apartaba $20 para libros. El apartamento estaba abarrotado, pero los estantes estaban a rebosar, diccionarios en 6 idiomas, enciclopedias, manuales didácticos, cómics, colecciones de poesía. Sobre la mesa. En la cocina, los cuadernos de Sofía estaban esparcidos entre servilletas gastadas. Conjugaciones de verbos árabes junto con ejercicios de matemáticas. David preparó café y observó a su hija dormida. Pequeña para su edad, delgada. Con su cabello oscuro heredado de él y los ojos penetrantes de María. A las 4 años ya leía solo. A los 5 años devoré libros para niños. A las 6 enciclopedias. A las 7 encontró un manual de gramática árabe usado en el intercambio de libros de la biblioteca. Algo en la caligrafía la fascinaba, las letras entrelazadas, fluyendo como un río. Pasó a llévate a casa libros infantiles en árabe y luego poesía. La biblioteca tenía grabaciones. En audio. Sofía escuchó en bucle, repitiendo sonidos que nunca antes había oído. Durante 6 meses leyó árabe clásico con una precisión que avergonzaría a muchos posgraduados. Graduados. Ella no lo sabía. Me encantó la musicalidad de las palabras. David no podía ayudarla con el árabe, apenas hablaba español con fluidez. Pero todo. Por la noche él se sentaba a la mesa de la cocina mientras ella descifraba las lecciones, deletreaba sílabas y hacía preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Cómo sé si estoy pronunciarlo correctamente?, cuestionó una vez. No hay manera de saberlo, respondió él. Seguimos intentándolo. Y Sofía continuó. Mientras tanto, Rebecca Lane permaneció en su oficina de la esquina, mirando hacia él. Central Park, revisando por enésima vez el contrato que sellaría el acuerdo con batido de Omar Ayard. Representó a un consorcio dispuesto a inyectar 200 millones. En el Fondo de Infraestructura de Meridian. 6 meses de intensas negociaciones. Culminar en ese día, que debería ser solo una formalidad, firmar los papeles. Estrechar la mano, anunciar el éxito.
Pero su traductor, el mismo que había mediado en todos. Conversaciones con Omar, llamado a las 7 de la mañana desde una sala de urgencias, víctima de una intoxicación alimentaria. Rebecca encontró un reemplazo al mediodía, un estudiante universitario. Curso de posgrado colombiano. Confirmó la hora 2 veces, pero desapareció 15 veces. Minutos antes de la llegada de Omar. Rebecca había construido su carrera sobre la base de una preparación meticulosa. Ellos han tenido planes de contingencia para sus planes de contingencia, pero hubo un detalle que no podía controlarlo, no hablaba árabe. Y en 6 meses de negociaciones, había aprendido que Omar valoraba el respeto por encima de todo. Él ya tenía. Abandonaron asentamientos mucho más grandes por delitos mucho más pequeños. Eso no se trataba de solo la ausencia del traductor. Omar se había sentido irrespetado desde el momento en que quien ingresó al edificio. La recepcionista había pronunciado mal su nombre. La seguridad verificó 2 veces su identificación. En el ascensor, un analista junior había hecho una comentario despectivo sobre el dinero del petróleo, sin saber que hablaba Omar. Hablaba un inglés perfecto y había construido su fortuna en tecnología y energías renovables. No fueron coincidencias. Eran síntomas del despreocupado desprecio de Omar por enfrentamos constantemente en los círculos empresariales occidentales. El traductor desaparecido. Fue el colmo. Rebecca lo miró a través de la cámara de seguridad, impasible. Controlado, furioso. Escuchó sus pétreas excusas, se levantó y habló en árabe con palabras formales y cortantes. Ella no entendió nada más allá del tono. Omar se dirigió hacia la salida. El trato estaba muerto. Y con ello el futuro de Rebecca como directora ejecutiva. En el pasillo, Sofía esperaba que su padre terminara de limpiar el baño ejecutivo. Ya había. Hice mi tarea en 20 minutos y ahora estaba leyendo sobre mitología griega. Fue entonces cuando escuchó árabe. No el árabe moderno de las noticias, sino el clásico, como en los audios. Que escuchaba obsesivamente. La voz del hombre sonaba triste. Ella miró hacia arriba. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta. Vio a un hombre alto con un traje impecable, dirigiéndose hacia la salida. Una mujer con un vestido azul parecía estar al borde de un ataque. Pánico. Sofía no pensó en reglas ni permisos. Pensó que alguien necesitaba ayuda. Entró en la habitación. El hombre se detuvo. Pero, señor, dijo en árabe clásico con un claridad que contrastaba con su voz infantil, mi madre decía que lo que si se rompe puede convertirse en arte si tenemos el coraje de volver a juntar las piezas en un diferente silencio. Un silencio tan profundo que pareció tragarse el aire de la habitación. Omar se dio la vuelta. Despacio. Sus ojos se fijaron en ese niño con el suéter morado y los jeans remendados que acababa de citar a Al-Ghazali en un dialecto que no podía oír con tanta precisión desde la muerte de su abuela. Se arrodilló hasta estar a su nivel. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó. Sofía sonrió. En los libros, señor. Y en el corazón. La puerta se abrió con estrépito. David irrumpió en la habitación, todavía sosteniendo una botella de spray de producto de limpieza. Su rostro palideció. Sofía, lo siento, ella. No debería. Omar levantó una mano, sin quitar los ojos de la chica. Déjala hablar. Rebecca finalmente encontró su voz. Espera, ¿entendiste lo que dijo? Para él. Por primera vez desde que llegó, Omar sonrió. Ella citó a un filósofo de siglo XI en árabe clásico, utilizando correctamente el modo subjuntivo. Miró a David, su uniforme de conserje, sus manos callosas, el terror escrito en todo su cuerpo. Tu cara. Luego se volvió hacia Sofía. ¿Cómo te llamas, pequeña? Sofía. Álvarez. Tengo 8 años y 3/4, ¿y hablas más árabe?
También sé leer. Señor. Llevo casi 2 años estudiando. Todavía no soy perfecto. Omar miró a Rebecca, luego a David y a Sofía nuevamente. Algo en tu expresión cambió. Acercó la silla a la cabecera de la mesa de conferencias. ¿Te sentarías aquí? ¿Conmigo? Sofía miró a su padre. David, congelado entre el miedo y la confusión, asintió. Se subió a la silla, con los pies colgando a 15 centímetros del suelo. Omar se sentó a su lado, abrió la carpeta, sacó el contrato y habló en árabe. ¿Tú podrías leer este párrafo? Sofía se inclinó hacia adelante siguiéndola. Palabras con el dedo. Leyó en voz alta y tradujo del árabe al inglés con una sorprendente naturalidad. El extracto trataba sobre la división de beneficios. Su hija, de 8 años, ahorra $2.300 millones gracias a su fluidez en árabe. Los periódicos llamaron Sofía de la traductora milagrosa, pero la verdad era más profunda que un título sensacionalista. El titular no captó el silencio que reinó en la sala. Reuniones cuando Omar firmó el contrato, ni la forma en que David entrecerró los ojos. Contener las lágrimas mientras su hija, sin darse cuenta, redefinió el futuro de todos. Allá. Rebecca no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo del apartamento que había costado más que la casa donde David crió a Sofía, cuestionando cada decisión que ella tomó. Lo llevó allí. Al amanecer envió un correo electrónico cancelando todas las reuniones en él. Semana. Luego llamó a Recursos Humanos con una orden inusual: quiero los currículums de todos los empleados cuyos hijos sean menores de 12 años. No voy a disparar. Nadie. Estoy buscando algo. 3 días después, David llegó al trabajo y encontró un sobre en su casillero. De limpieza. En el interior, una invitación impresa en papel grueso: encuentro con la señora Lane. Sala ejecutiva 12:09 de la mañana, trae a Sofía. Pasó los dedos por las letras como si podía sentir la intención detrás de ellos. Cuando se lo contó a su hija, Sofía saltó del sofá. Papá, creo que vamos a necesitar mi cuaderno de árabe. La habitación ejecutiva 12 no tenía ventanas con vista a la ciudad, tenía una pared entera de vidrio. Frente al parque donde Sofía jugaba los fines de semana. Rebecca estaba sentado en la cabecera de la mesa, pero no detrás de la computadora. Frente a ella, un montón de libros infantiles en árabe, un mapa de Oriente Medio y un cuaderno con la funda desgastada. Sofía, dijo sin preámbulos, ¿alguna vez has oído hablar de programas de intercambio cultural? David contuvo la respiración. Sofía ladeó la cabeza con sospecha. Es como cuando intercambiamos cartas, pero ¿con la gente? Rebecca sonrió, un gesto raro y genuino. Exactamente. Imagínese si pudiéramos crear un programa donde niños como tú, amantes de los idiomas y las culturas, ayudarían empresas a comprender mejor a sus socios internacionales. No como traductores, pero como puentes. Empujó un boceto sobre la mesa. Lo llamamos Proyecto Puente. Sofía sería nuestra primera embajadora juvenil. David miró a su hija. Sus ojos brillaron, pero no saltó de alegría. En cambio, ella se volvió hacia él. ¿Qué piensas, papá? Tragó con fuerza. Recordó a María, su voz en los audios que escuchaba Sofía. Todas las noches, enséñale a volar, David. Aunque eso signifique soltar tu mano. Creo, dijo con voz ronca, tu madre diría que naciste para esto. Sofía sonrió, no la risa de un niño, sino la sonrisa lenta y profunda de alguien. Reconoce un propósito. Entonces acepto. Pero con una condición. Todos en la sala. Se inclinó hacia adelante. Que papá venga conmigo de viaje. Él conoce todos los. Limpieza de aeropuertos. Es casi lo mismo. La risa que siguió rompió algo en la habitación, no un objeto, sino una regla. Escribiendo. Rebecca, que nunca lloraba en público, se rió hasta que las lágrimas brotaron.
Omar, conectado por videollamada desde Dubái, aplaudió. Felicitaciones, Sofía Bint. David. Acaba de negociar su primer contrato internacional. Esa noche, mientras Sofía se quedaba dormida con sus auriculares reproduciendo su voz. Su madre, David, estaba sentada a la mesa de la cocina con un vaso de té frío. El teléfono vibró. Mensaje de Rebecca: David, mañana no necesitas limpiar la habitación. Ejecutivo 12. Ella es tuya ahora. Permanentemente. Y el sueldo, bueno, hablemos sobre ello en el desayuno. Trae a Sofía. ¿Y tu cuaderno de árabe? Sostuvo su teléfono celular y releyó el mensaje 3 veces. Afuera, la ciudad. Brillaba, la misma ciudad que lo había tratado como invisible durante años. Pero por primera una vez, David sintió que ella lo veía. No como conserje. Como arquitecto de algo muy más grande que paredes limpias o contratos firmados. Sofía murmuró en sueños, repitiendo un verso en árabe. Él sonrió. Tu hija estaba soñando en 2 idiomas ahora. Y de alguna manera eso significó que el mundo, los de ella y los de él, nunca volverían a ser pequeños. Poético sin ser cursi, preciso sin ser seco. Cada palabra parecía entretejida con él mismo cuidado que los tapices persas de las paredes circundantes. Y cuando terminó el silencio que siguió no fue el vacío de una audiencia distraída, sino el peso de algo que había tocado a cada persona en esa habitación. Fue entonces cuando Omar hizo lo que nadie esperaba. Antes de terminar, dijo con una sonrisa que solo David reconocería como deliberadamente provocativo: me gustaría presentarles a alguien que encarna mejor que cualquier discurso el espíritu de esta exposición. Extendió su mano no a un eminente académico, no a un donante millonario, sino a Sofía, de pie junto a de David con sus dedos entrelazados con los suyos. Toda la habitación se dio la vuelta. Sofía se quedó helada. David sintió su pequeño cuerpo tensarse contra el suyo como un pájaro a punto de volar desde una rama incierta. Pero Omar no dio marcha atrás. Él solo esperó con una paciencia que era a la vez una invitación y un desafío. Sofía, llamó en voz baja. ¿Te gustaría leerles? El murmullo que recorrió la multitud no fue de asombro, sino de reconocimiento. Allí estaba pasando algo que trascendió los protocolos y los programas impresos. David se agachó hasta la altura de su hija. Solo si quieres, susurró. No hay una respuesta incorrecta. Miró los cientos de rostros y luego el manuscrito iluminado en la ventana. Tras ellos. Respiró hondo. Y luego con un coraje que hizo que a David le doliera el pecho. Con orgullo, Sofía soltó su mano y caminó hacia el pequeño escenario donde Omar. Él era. Omar le entregó un fragmento de papel, una copia del poema que había leído antes, Al-Burda de Busiri. Empieza donde quieras, dijo. Sofía se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Y cuando su voz llenó la habitación, algo cambió. No fue solo la impecable fluidez o la forma en que las palabras árabes, los clásicos, brotaban de sus labios como agua sobre guijarros. Era la verdad en ellos. 1. La niña leía no para impresionar, sino porque esas sílabas eran parte de ella. Ahora, como el ritmo de tu propio corazón. Los versos hablaban de viaje, de luz, de un amor que trasciende fronteras y de repente todos los presentes entendieron por qué Omar la había elegido. Cuando terminó, el silencio duró 3 latidos. Entonces, como una ola, la sala estalló no en un aplauso cortés, sino en algo más profundo, un suspiro. Risa colectiva y contenida, manos apretadas en los labios. Una mujer en la primera. La fila lloró descaradamente. Un hombre mayor con una medalla de servicio en su chaqueta saludó a Sofía con un respeto que no necesitaba palabras. El director del museo, visiblemente conmovido, subió al escenario. Eso es todo, dijo con una voz temblando, es la razón por la que hacemos este trabajo. No son los objetos en él. Escaparates, eso es lo que despiertan en nosotros.
Se volvió hacia Sofía. ¿Te gustaría honrarnos con otra lectura? Quizás algo en inglés para aquellos de nosotros que no tuvimos el privilegio de aprenderlo tan temprano. Sofía miró a David. Él asintió con los ojos ardiendo. Ella eligió un poema que había memorizado en la escuela, The Guest House de Rumi, en la traducción de Coleman. Ladra. Y cuando recitó, este ser humano es una posada. Cada mañana, un nuevo. Llegada, no había ni un solo par de ojos secos en la habitación. Luego, cuando la multitud se dispersó para rodearla de preguntas y elogios. Cuando los fotógrafos, esta vez invitados, la captaron sonriendo junto a Omar. David se apoyó contra un pilar y miró. Esta no era la niña que había llorado en el recreo una semana antes. No fue él. Niño que le preguntó si había hecho algo malo al hablar su propio idioma. Aquel. Era Sofía reclamando su lugar en el mundo, no con ira ni en defensa, sino con una gracia que dejó a sus detractores luciendo exactamente como eran. Pequeño. Rebecca se acercó a él con 2 copas de champán en la mano. ¿Sabías que esto iba a pasar?, preguntó entregándole uno. David aceptó el vaso, pero no bebió. No. Pero Omar lo sabía. Ella se rió, un sonido seco. Por supuesto que lo sabía. Él juega al ajedrez mientras el resto de nosotros jugamos. Señoritas. Su rostro se puso serio. David sobre Meridien. La investigación fue archivada. Hoy. Tu historial está limpio. Y si quieres volver, tu puesto está garantizado. No. Como conserje. Él la miró durante un largo momento. ¿Y Sofía? Rebecca vaciló. Las cosas se calentarán antes de enfriarse. Pero ella no está sola. Más. Tú tampoco. David miró a su hija, ahora rodeada por un grupo de estudiantes de posgrado. En la historia del arte, todos pendientes de cada una de sus palabras. No, dijo. Finalmente. No lo somos. El discurso de Omar fue impecable, cada palabra medida con precisión de orfebre. El público, compuesto por inversores, diplomáticos y figuras de la alta sociedad, escuchó con atención. La atención reverente de quien sabe reconocer el poder cuando lo ve. Hasta que él rompió el guión. Esta noche quiero presentarles a alguien muy especial. Un gesto. Discretamente en dirección a Sofía. Hace unas semanas estuve a punto de abandonar un negocio que valía millones porque me sentía irrespetado, invisible. Pero esta joven me hizo detenerme al hablar mi idioma. No solo las palabras, el espíritu detrás de ellas. Sofía intentó encerrarse en sí misma, como si pudiera desaparecer entre las sillas tapizadas. David, sin embargo, colocó un brazo protector alrededor de sus hombros, anclándola en su lugar. Ella misma aprendió árabe. 2 años estudiando sin profesor, solo por curiosidad y el aliento de un padre que creía en ella. Cuando vio a alguien sufrir, ofreció ayuda. Aunque yo era solo una niña en una habitación llena de adultos poderosos. Una pausa. Los ojos de Omar se encontraron con los de ella, firmes como el acero templado. Muchos académicos, diplomáticos, ejecutivos que hablan una docena de idiomas. Sofía. Entiende algo que ellos no entienden, el lenguaje no se trata de fluidez. Se trata de conexión. Se trata de ve la humanidad en los demás y elige construir un puente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido de las luces. Desafortunadamente, Sofía y su padre fueron atacados por esto. Acusado de manipulación por personas incapaces de imaginar que la bondad existe sin un motivo ulterior. La voz de Omar ganó ventaja. Estas acusaciones no solo son falsas. Son obscenos. Revelan más sobre quienes los hacen que sobre quienes los reciben. Se volvió hacia las cámaras, desafiante. Así que quiero dejarlo claro, Sofía Álvarez es un niño extraordinario criado por un hombre extraordinario. David Álvarez no es un conserje que tuvo suerte. Es un padre que renunció a todo, incluido el suyo.
Educación para que su hija tuviera oportunidades. Es un veterano que sirvió a su país. Un viudo que honra la memoria de su esposa viviendo sus valores. Y un hombre de integridad que nunca pidió nada más que el derecho a trabajar y criar a su hija en paz. Los primeros aplausos fueron tímidos, interrumpidos cuando Omar levantó la mano. Aún no. Ya terminé. Una pausa dramática. Esta noche anuncio el fondo de becas Sofía Álvarez, apoyo educativo integral, desde la primaria hasta la universidad, para niños de familias de bajos ingresos que demuestren aptitudes excepcionales para los idiomas. La sala explotó. El sonido fue ensordecedor, una ola de aprobación que sacudió él. ¿Paredes? Omar esperó. Cuando el ruido cesó, miró a Sofía, extendiendo su mano. Tengo una petición más. ¿Vienes aquí? Los dedos de Sofía temblaron cuando se entrelazaron con los de su padre. No es necesario, dijo. Susurró. Pero ella se levantó. Caminó entre las mesas con las piernas temblorosas y las manos apretado como si estuviera rezando. Omar se arrodilló a su lado, igualando su altura. ¿Quieres decir algo? Cualquier cosa en cualquier idioma. 300 pares de ojos. Ellos observaron. Sofía pensó en los audios de su madre, en las noches en la mesa de la cocina con ella. Padre en los libros de la biblioteca que le abrieron el mundo. Primero habló en inglés con voz temblorosa pero clara, el lenguaje no es solo una palabra. Es una puente entre corazones. Pasó al árabe, fluido y melodioso, mi padre limpia edificios para poder tener libros. Mi madre en el cielo me enseñó a amar. Aprendizaje. El señor Omar perdió una hija y vio algo de ella en mí. En español. Con la cálida cadencia de la infancia, mi abuela me enseñó que la familia no es solo sangre, es quien aparece, quien se queda, quien te ama incluso cuando eres difícil. Volvió al inglés, ahora con más fuerza. Aprendí árabe porque las letras eran bonitas. Continué porque las palabras eran hermosas. Hablé porque alguien necesitaba ser escuchado. Las lágrimas fluían, pero ella no las secó. Mi padre es la persona más valiente. Persona amable e inteligente que conozco. No rico. No tiene un puesto importante, pero lo dio todo, libros, tiempo, amor y la libertad de ser curioso. Alguien al fondo de la sala empezó a aplaudir. Luego otro. En segundos, él. Toda la sala se puso de pie, dándole una ovación con una intensidad que les hizo temblar los huesos. Cristales de araña. Sofía, pequeña pero inquebrantable, deja que el mundo la vea. Verla de verdad por primera vez. El vídeo corrió como la pólvora. En 12 horas 20 millones. Vistas. Los mismos vehículos que interrogaron a la familia ahora corrían. Retractarse. El bloguero conspiranoico publicó una disculpa pública. Marcus Webb dimitió de todos los consejos de administración. Los lunes. David recibió 3 propuestas, un colegio privado lo quería como director de infraestructura con beca completa para Sofía, una ONG de educación de adultos. Lo invitó a liderar programas comunitarios. Rebecca llamó con una oferta diferente. Quiero crear un nuevo puesto, director de participación comunitaria. Construyendo puentes entre Meridian y las comunidades donde operamos. Escuelas, bibliotecas, organizaciones. No lucrativo. Asegurarnos de que contribuimos, no solo extraemos. David tragó. Seco. No tengo un título. Tienes algo mejor, sabes lo que la gente real necesita. Porque lo vivió. Sabes cómo conectarte porque pasaste años invisible y entiendes cómo. Duele. Una pausa. Necesito que alguien me diga la verdad, incluso cuando es incómodo. La Junta aprobó el puesto cuando conté su historia. ¿Y el salario? Rebecca citó una cantidad 3 veces mayor que su salario anterior. Además de un seguro médico, una pensión privada y un fondo universitario para Sofía. David se quedó sin palabras. ¿Es aceptable? Puedo negociar más.
Es más que aceptable. Su voz se apagó. ¿Cuándo empiezo? Cuando esté listo. Toma 1. Semana, un mes. Estoy listo, interrumpió, mirando alrededor del apartamento. Diminuto, los estantes improvisados, la mesa de la cocina donde había pasado 7 años. Ayudando a su hija con las lecciones. Empiezo el lunes. 3 meses después, David lanzó libros para familias, distribuyendo libros gratuitos. Para niños en proyectos de viviendas para personas de bajos ingresos en Nueva York. Meridiano. Bancarizado. La fundación de Omar igualó la inversión. En 6 meses, 50.000 libros. Entregado. En un año, 3 centros comunitarios de aprendizaje con tutorías, acceso a computadoras y cursos para adultos. La vida de Sofía cambió, pero no de la forma que el mundo esperaba. No giró. Celebridad ni influencer. La fama se desvaneció como siempre, reemplazada por nuevas historias. Regresó a la escuela, volvió a ser una niña común y corriente que por casualidad hablaba 4 idiomas y ahora incursionó en el mandarín. 2 veces al mes. Visitó escuelas primarias para hablar sobre lectura y idiomas, nunca discursos. Solo círculos de conversación con grupos pequeños. ¿De dónde sacas los libros? N/A. Biblioteca. Es gratis. ¿Cómo memorizar palabras? Practica un poco todos los días. Eres un genio. No, simplemente me gusta aprender. Cualquiera puede aprender idiomas. ¿Te gusta? Sí. Solo necesitas empezar. Fue idea de Omar, el don de Sofía no era solo inteligencia, sino entusiasmo. Cuando los niños la vieron, vieron a alguien como ellos que había hecho algo extraordinario. Esto les dio permiso para intentarlo. Omar la visitaba mensualmente. La llevé a museos, eventos culturales, restaurantes. Donde podían hablar árabe y degustar platos del Medio Oriente. Le enseñó poesía. Clásico, ella le explicó memes y jerga. Una de estas tardes, mientras compartíamos té de menta, Sofía preguntó ¿por qué haces eso? Omar sonrió, un gesto raro y genuino. Porque el mundo necesita más puentes. ¿Y tú? Sofía, eres la mejor constructora que he conocido. Hasta que finalmente entendió por qué esos chistes le hacían reír. Tu amistad. Desafió la lógica. Un multimillonario y un niño de 8 años bebiéndote como viejos compañeros de viaje. Los ojos curiosos no entendieron, ¿pero quién? Observé con atención y vi lo que otros ignoraron, ambos habían perdido a alguien insustituible. En Sofía, Omar reconoció el eco de la hija que nunca conoció, en ella. Sofía encontró pruebas de que incluso después de la tormenta, todavía era posible reconstruir vínculos. Rebecca, a su vez, se acercó a ellos con una vacilación que solo el tiempo podría disolver. No sabía cómo tratar con los niños, tenía miedo de parecer artificial o distante, pero asistieron. Estuvo presente en espectáculos escolares, en las inauguraciones del centro de aprendizaje los domingos por la tarde en la biblioteca, donde Sofía acumulaba pilas de libros. David redescubrió versos olvidados y Rebecca, casi sin darse cuenta, comenzó a llevarse a casa novelas que la vida corporativa nunca le había permitido explorar. Hasta que en una noche de helado y un paseo por Prospect Park, Sofía. Sorprendido ¿por qué no tienes hijos? El silencio que siguió fue interrumpido por voltaje. David intentó intervenir, pero Rebecca lo detuvo con un gesto, con los ojos fijos en él. Horizonte. Porque elegí la carrera. Durante años pensé que esa era la decisión. Bien. Ahora, ya no estoy segura. Sofía inclinó la cabeza pensativamente. Aún es posible. Tiempo. La gente tiene hijos cuando son, ¿cómo se dice? Adultos. Rebecca se rió. Un sonido raro y genuino. Es cierto. Pero creo que perdí mi oportunidad de ser el tipo de madre. ¿Quién me gustaría ser? Pasé demasiado tiempo creyendo que el éxito era sinónimo de
Dureza, independencia. No sé si podría desaprender eso, reflexionó Sofía. Por un momento sus dedos jugando con la cuchara de helado derretido. Mi mamá dijo que la gente puede cambiar si quiere. Que los adultos olviden esto. Pero es verdad. El aire se hizo más denso. Ella era sabia, murmuró Rebecca. Ella era la mejor, respondió Sofía, mirando hacia arriba. Pero tú también eres amable. Por uno. Theo. Las palabras golpearon a Rebecca como una revelación. Sus ojos ardían y por él. Por primera vez en años, no los secó discretamente. Esto podría ser lo más hermosa como me han dicho. Un año después de aquel domingo, los cuatro se reunieron en el muelle donde David había esparcir las cenizas de María. El lugar se había vuelto sagrado, un punto de encuentro trimestral donde el atardecer pintaba el cielo de color ámbar y rosa mientras compartieron té, comida y conversaciones que oscilaron entre negocios y confianza. Omar habló de ampliar las becas a otros continentes, David soñó con un programa de mentoring, uniendo a empleados corporativos con jóvenes en vulnerabilidad social. Rebecca presentó informes de sostenibilidad, pero también pidió consejos sobre la adopción de un galgo rescatado, un animal que había destrozado 2 pares de zapatos italianos, pero le había enseñado el significado del afecto sin condiciones. Sofía, sentada entre su padre y Omar con las piernas colgando sobre el agua, tuvo una cuaderno abierto sobre su regazo. Escribí un libro para niños sobre una niña que coleccionaba idiomas como sellos. Escuchemos, pidió Rebecca. Sofía negó con la cabeza. Nada de lo que hacemos se hace jamás, añadió Omar, con los ojos brillando en el crepúsculo. Eso es lo que lo hace hermoso. 3 adultos que, contra todo pronóstico, se habían convertido en su familia. Respiró hondo y empezó a leer. Mi padre me enseñó que el amor también es un lenguaje. No tiene gramática ni diccionario. No se aprende en las escuelas, pero se reconoce en cualquier lugar. Sonidos. Como quien lee cuentos cuando sus ojos ya no pueden permanecer abiertos. Como alguien que te enseña palabras en un idioma que no hablas, solo porque querías hacerlo. Aprender. Como extraños que se convierten en amigos, que se convierten en familia. Todo porque alguien. Tuve el coraje de decir hola con una voz que no podía ser ignorada. Hizo una pausa, sus dedos apretando las páginas. A veces los ángeles olvidan su alas. Pero los reconocemos de todos modos. No por quiénes son, sino por qué nos hacen sentir. Como si importáramos. Como si nos vieran. Como si estábamos en casa. Su sonrisa, la misma sonrisa que una vez había. Detuvo a un magnate en medio de una multitud y redefinió el curso de 4 vidas. Iluminó la noche. Veo a mi familia. Personas de diferentes idiomas, de diferentes mundos. Diferentes, pero hoy hablan el mismo idioma, el del amor. David la acercó. Rebecca se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Omar levantó su taza de té de menta. A la familia, dijo en árabe. A la familia, repitió Sofía. En cualquier idioma, añadió David, mientras el sol se ponía y él. Las primeras estrellas se iluminaron sobre ellos. 4 almas que se encontraron más allá de las fronteras de clase, cultura y dolor. Unido. Por la curiosidad de un niño, por el amor de un padre y por el acto revolucionario, y al mismo tiempo simple, tratar de comprender. Al final, eso fue suficiente. No, era más. Más que suficiente. Eso fue todo.